tal, amigos? Les saluda su amiga Luna de Cristal. Nuevamente nos encontramos en la segunda parte de mi podcast Memorias de una gran maestra. La verdad es que siento que el primero me gustó mucho, así que espero que a ustedes también les guste mucho. Este es muy bonito porque se trata un poquito de cómo fue cambiando alguna que otra situación de mi vida, cómo fueron cambiando distintas cosas. En fin, entre algunos aprendizajes que tuve aproximadamente entre 2005 y 2007, podríamos decirlo de esta forma. De repente tengo algunos acontecimientos como que un poquito revueltos, pero voy a intentar recordarlos como creo que sucedieron. Ya si alguien se acuerda, pues que me diga si me equivoqué. Bueno, después de que les había dicho cómo fue que conocí a mi gran maestra, que ya les había contado más o menos cómo fue, cómo me di cuenta que no veía y demás. Con el tiempo, después de haberla conocido, hubo un tiempo en el que me daba un poco de miedo porque, pues por todo lo que decían, ¿no? Que era muy exigente, que era muy enojona, muy regañona y las cosas así. Y luego con el tiempo, pues te das cuenta que las cosas no son como las personas dicen. Lo que pasa es que pues casi siempre estamos acostumbrados a los maestros buena onda, que te ayudan, que de repente si haces algo mal dicen, pues pásalo, ¿no? Pero en este caso no fue así. En este caso me acuerdo mucho porque algo que me ayudó demasiado, puedo decirlo, fue pues saber que era una persona exigente, que era una persona estricta, porque eso te ayuda a ti como persona, a ti como niño, en este caso que yo era una niña en ese entonces, te ayuda a forjarte esa responsabilidad de decir, no, es que tengo que hacer las cosas bien. Tengo que hacerlas de la mejor manera porque si no las hago de la mejor forma me van a regañar, va a ser un poco más complicado para mí, en fin, muchas cosas de este tipo. Y siento que, pues, hasta cierto punto la estricticidad, la manera de ser estricta de las personas te hace ser una mejor persona. Lo aprendí de una forma muy bonita porque pues fui descubriendo muchas cosas. Recuerdo que empecé a darme cuenta cuando entré a Retinitis, que me gustaba mucho, como les dije, escribir, que no conocía todo lo que se debía conocer del braille. La verdad me di cuenta ahí cuando empecé a tomar clases y pues me di cuenta que había otro mundo aparte de... No un mundo aparte, sino que había algo más aparte de lo que yo ya conocía, que era donde tú te sentías igual a los demás, donde nadie te decía o te juzgaba por ser como eras. Y de repente cuando yo empiezo a ver a todas las personas que actualmente conozco, que ya tenían profesiones y que algunos otros estaban terminando sus carreras o ya tenían casi lista su profesión, yo dije, yo puedo hacer esto. Y me va a gustar hacer esto. Después de este tiempo, las cosas con mi familia se pusieron un poco complicadas porque, bueno, mis hermanos andaban en cosas que no eran muy gratas, la verdad. Y eso me hizo, pues, empezar como que a flaquear un poquito mi forma de ver las cosas, porque yo decía, pues, ¿de qué me sirve portarme bien si a fin de cuentas la gente no lo toma en cuenta? Valoran más o le ponen más atención a la gente que se porta mal. En este punto de mi vida es cuando yo empiezo a tenerle confianza a Miss Mili. Fue poco a poco, la verdad es que no fue de golpe, porque me acuerdo que, como les dije, me daba un poco de miedo y pues me daba un poco de miedo que me fuera a regañar si un día le hablaba de algo que no fuera de la clase, cosa de la cual ahora me arrepiento, la verdad, porque creo que pues nunca me dio motivos para pensar así, solo que yo y mis cosas raras de la vida y mis nervios y mis cosas pues me hacían que no pudiera preguntar o que no pudiera decir cosas. Entonces yo me acuerdo que más o menos en esas fechas empecé a hablar un poco más con ella. Me empezaba a interesar mucho las cosas que hacía porque empezaba a ver que pues podía instalar el JAWS, nos daba las clases y había cosas que a mí me gustaban mucho porque de alguna forma siento que hubo unos años que mis papás estaban un poco lejos de mí, estaban un poco distantes y yo encontré mucha distracción y mucho cariño en personas que no esperaba que lo hicieran, que me dieran ese cariño, esa alegría que a veces necesitas. Por ejemplo, una cosa que me acuerdo mucho y que todavía me sucede a veces es que de repente que estoy triste, voy y compro un chocolate
Y ese chocolate me trae muchos recuerdos porque con eso yo aprendí pues que a veces te alegraba el día, aunque fuera efecto placebo, lo podremos decir, pero te alegraba la vida, te alegraba el día, te sentías muy bien. Y eso fue algo que me sirvió mucho para tratar de sentirme mejor. Me acuerdo que llegó un momento en que yo le empecé a preguntar si había, no es cierto, ella me empezó a decir que había películas con audiodescripción, que podíamos leer libros electrónicos, y eso a mí se me hizo muy interesante. Pero como todavía era muy pequeña y todavía no tenía computadora en casa, pues no le prestaba mucha atención. En ese entonces recuerdo que estaba terminando primaria o secundaria, me parece. No, primaria, estaba terminando primaria. Y cuando entré a la secundaria es cuando todo empieza a cambiar mucho, porque es cuando yo empiezo justamente en 2007 a cambiar mis pensamientos, a cambiar mis actitudes, a darme cuenta que de repente pues mis papás no me hacían mucho caso y yo decía, es que, ¿por qué? O sea, yo trato de hacer las cosas lo mejor posible, trato de hablar lo mejor posible con las personas, trato de que mi disciplina sea buena y aún así no funciona. Entonces pues llegó un punto en el que yo empecé a platicar más con Miss Mili, le decía, es que me siento extraña porque mis papás no me comprenden, porque siento que las cosas que estoy haciendo no las estoy haciendo como debería. Y afortunadamente ella fue de estas personas que siempre me dio consejos, que de repente que yo tenía una idea loca, ella era de las que me decía, no, eso no está bien, o no, eso no te va a funcionar. Eso lo aprecio muchísimo porque de alguna forma siento que me salvó de tantas cosas que quise hacer y que no hice afortunadamente. Entonces ella me ayudó mucho porque mis hermanos estuvieron unos años en las drogas. De esto no quiero ahondar mucho porque la verdad no es tan relevante, pero ella me ayudó muchísimo a que mi autoestima no se fuera al suelo, porque fue cuando yo empiezo a buscar libros, empiezo a tener, creo que me parece que eran audiolibros y cosas así, películas con las que me empiezo a mantener entretenida, con las que empiezo a entender pues que hay más allá, ¿no? Que no nada más están mis hermanos con problemas, que existe el mundo de la lectura donde tú te puedes distraer, donde puedes pensar otras cosas. Y entonces me doy cuenta que de alguna forma empiezo a cambiar mi forma de pensar, empiezo a cambiar mi forma de ser, porque pues ya saben, ¿no? En la secundaria estás en pleno inicio de tu preadolescencia y estás ahí como que con todos los sentimientos del mundo. Me acuerdo que, si no me equivoco, ella fue una de las primeras personas a las que les dije que me había enamorado de un chico de la secundaria, me acuerdo mucho, y pues empezó a crecer esa confianza que no con cualquier persona he podido tener, porque la verdad es que no hay muchas personas con las que yo pueda decir, ¿sabes qué? Pues te tengo confianza y te voy a contar esto y esto y esto y esto, pero ella se lo ganó de alguna forma. Siento que fue como una química de esas que de repente llegan a tu corazón y a tu vida y tú no sabes por qué llegan. Y tú no sabes qué tan relevante va a ser alguien en tu vida, pero pues te marcan de alguna forma para bien. Te hacen sentir bien, te hacen sentir que vale mucho la pena lo que estás haciendo, que vale mucho la pena lo que eres. Y bueno, pasa el tiempo y yo pues sigo por ahí tomando clases. Recuerdo que hubo un tiempo que estaba con unos niños y me acuerdo mucho de una cosa muy bonita que les voy a contar. De un día del maestro, no recuerdo el año. La verdad les mentiría si les digo que recuerdo el año porque no lo recuerdo. Pero me acuerdo que ese día le dije a mi mamá, yo voy a comprarle un obsequio a la maestra Mili, y me dijo, ok, me dijo, está bueno. Y vamos a ir a una tienda a comprar un regalo. Yo tenía pensado que fuera unos chocolates y ya dije, ok, con estos chocolates está perfecto, con eso tengo, pero no. Cuando llegué a la tienda me topé con esa cajita de chocolates. Era una cajita como una especie de corazón que decía Feliz Día del Maestro, me acuerdo. Y tenía, también encontramos un peluche así bien bonito, me acuerdo que era pequeño. Y luego dije, ¿y por qué no le escribo una carta en braille? Me acuerdo tanto porque mi ortografía en ese entonces era, bueno, un poco fea. Y me acuerdo porque estaba viendo mis correos ayer y Dios mío, no sé cómo aguantaban esa ortografía.
Pero lo que sí me acuerdo es que yo llegué con esos regalos y llegué con miedo porque dije a lo mejor y me dice que pues que no le gustan los regalos, ¿no? O sea, que son muchos regalos de una sola alumna y pues no. Pero afortunadamente cuando se los entregué me acuerdo mucho porque fue muy significativo para mí ese momento cuando le entregué esos regalos y me dijo, Cris, muchísimas gracias, me encantan los regalos y cosas así. Y yo dije, esos momentos así chiquititos son los que te marcan y te dicen que si tú llegas a llevar algún regalo, si tú llegas a llegar con una carta, con un mensaje pequeño, o si llegas simplemente un día y le dices, sabes qué, me gustaría darte un abrazo, me gustaría, no sé, invitarte a alguna parte, te das cuenta que hay gente que se toma tus regalos, tus detalles con tan bonita, ¿cómo se dice? Con tan bonita atención, que les toma tanta importancia, que te das cuenta que vale mucho la pena lo que haces, aunque parezca poco para muchas personas, para ti significa mucho. Y esa es una de las cosas que más me han marcado y que más recuerdo, porque ahí me di cuenta que había personas a las que les importaba lo que yo hacía. Yo sabía que a mis papás también les importaba, pero pues a veces ellos no tenían el tiempo para demostrar que les importaba, por ejemplo, si les mandaba una carta el día del padre, el día de la madre o así. Sin embargo, ese día del maestro para mí fue muy significativo. Me acuerdo que mis demás compañeros llevaban también regalitos así chiquitos y yo la verdad es que sentí muy bonito que alguien se tomara en serio un regalo que yo había comprado, porque lo compré con mis ahorros, me acuerdo mucho. Y eso me hizo ser una chica que ahora trata de valorar las cosas que los demás les dan, porque uno nunca sabe cuánto tuviste que gastarte para comprar tu regalo, cuánto tuviste que esforzarte para escribir una carta en braille. A mí me sorprendía mucho que sí las leía, porque después me contestaba esas cartas en persona, pero me las contestaba y se me hizo muy bonito. Se me hizo muy bonito porque cuando tú te das cuenta que hay personas que se interesan por lo que tú haces y te toman importancia al grado de que te responden después o le prestan atención a tus conversaciones, al grado de que después te preguntan, oye, ¿y cómo te fue con tal cosa que hiciste? Eso para mí, amigos, la verdad que es muy bonito. Y a veces me acuerdo, por ejemplo, estos días que pues han sido un poco nostálgicos, me acuerdo mucho de esas cosas y no puedo evitar llorar porque la verdad fue algo muy bonito, fue algo muy tierno y la verdad es que si pudiera tener la oportunidad de volver a pasar todo lo que pasé en ese entonces con mi familia, pero si tuviera yo la certeza de que ella va a estar nuevamente ahí, para mí sería genial porque siempre me mostró una cara muy linda. No sé si con los demás era muy enojona, pero al menos conmigo nunca lo demostró. Y pues nada, esto es un poquito de lo que pasé más o menos entre mi preadolescencia y el transcurso de mi adolescencia. Fue muy padre porque la verdad siento que me ayudó muchísimo a no perder el hilo de lo que quería hacer en mi vida, a no dejarme caer porque, todos lo hicieron mal, tú también tienes que hacerlo igual. Siento que el cariño de una persona te puede transformar de tantas formas, te puede hacer sentir importante al grado de que digas, bueno, a lo mejor ahorita las demás personas no están enfocadas en lo que yo hago, pero puede que haya alguien que me felicite si me saco un diploma, si encuentro alguna cosa en la que puedo ganar, cosas así. Porque con detalles chiquitos es donde te das cuenta que vale mucho la pena lo que haces. Así que pues nada, básicamente fue nuestro segundo podcast. Espero que les haya gustado. Como les dije en el primero, dudas, preguntas, les dejo mis redes sociales en las publicaciones para que estén al pendiente y para que pregunten lo que quieran preguntar. Y pues nada, esta fue la parte 2 de mi podcast Memorias de una gran maestra. Espero que lo hayan disfrutado. Cuídense mucho, sean muy felices, pórtense bien. Les mando un montón de buena vibra y muchas bendiciones. Y nos saludamos después. Bye bye.